que para mí es un placer poder representar a Avellaneda, a la sede, sí, Senda Vida Avellaneda. La verdad que cuando Patri y Alberto me convocaron, siempre es todo un desafío preparar un estudio, pero este estudio en particular a mí me llevó muy profundo y espero que también a ustedes les pueda llegar. Sí, pero bueno, antes de comenzar en tema, me gustaría repasar un poquito lo que vimos el lunes pasado, porque quizás hay muchas personas que hoy están por primera vez, no lo sé, quizás muchos nuevos, entonces poder explicar un poco también conceptos, ¿sí? Recordemos que estamos viendo epístolas, ¿sí? ¿Y qué es una epístola para aquellos que no saben o para aquellos que necesitan refrescar? Es un texto escrito en forma de carta, ¿sí? Si vamos al Nuevo Testamento, yo acá tengo mi Biblia de papel, muchos usamos también el celular a veces, pero bueno, siempre está bueno tener de papel porque uno agiliza también las búsquedas, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos que hay diferentes tipos de epístolas, ¿sí? Pero en este caso, lo que es el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, se las conoce como epístolas paulinas. ¿Por qué? Porque justamente las escribe el apóstol Pablo, ¿sí? También se las conoce como cartas de la cautividad o cartas de la prisión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo las escribe en una condición en la que él se encontraba cautivo, ¿sí? Se encontraba preso. Entonces hoy vamos a continuar el estudio, ¿sí? Con la epístola, la carta de los filipenses. Recordemos, ¿sí? Que la iglesia de los filipenses, Pablo la fundó en su segundo viaje misionero a Europa, ¿sí? Los filipenses estaban ubicados en la ciudad de Filipo, una ciudad que era una colonia romana, una ciudad que tenía una influencia militar y cultural romana muy arraigada, ¿sí? Porque allí vivían también soldados retirados. Este, entonces era una ciudad, imagino yo, difícil de llegar, ¿viste? Difícil de evangelizar. Y Pablo, por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, fundó esta iglesia allí, ¿sí? Entonces, esta carta es hermosa porque Pablo tenía un aprecio por la iglesia de los filipenses, ¿sí? Porque era una iglesia que era fiel para con su ministerio. Es una iglesia que también envió ayuda, ¿sí? De Epafrodito, que eso no me voy a meter porque es un estudio que va a venir más adelante, pero está bueno mencionarlo también porque los invito a que puedan ir leyendo también la carta a pesar de que vamos ordenadamente, pero está bueno también ir empapándose un poco del tema, un poco de la historia, un poco del contexto. Así que es una carta hermosa que él escribe, dicen, ¿no? Los teólogos y los estudiosos, que él la escribe con mucha ternura y con mucho amor por el aprecio que él tenía a esta iglesia de los hermanos en Filipenses, ¿sí? Bien, ahora sí, dada esta pequeña introducción, vamos a comenzar con el tema de hoy. Para aquellos que tienen ahí, que están anotando, así que toman nota, les comento que el título de hoy es Exaltemos al Señor. Y la verdad que es un título que a mí me encantó porque hay mucha profundidad en este capítulo 2 que ahora lo vamos a ir descubriendo. Pero ¿qué es exaltar? Necesitamos partir de esa base. ¿Qué es exaltar? Y si uno va al diccionario y busca la palabra exaltar, nos aparece que es elevar a alguien o algo en una posición muy, muy alta, una posición que es suprema, ¿sí? También dice que es dar gloria, es dar honra, es dar reconocimiento, es hablar bien de alguien para que otros lo vean con admiración o con respeto, ¿sí? Y hoy necesitamos entender la importancia de exaltar al Señor. Y para eso los invito a que me acompañen a Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a estar abarcando desde el versículo 1 hasta el 11, son 11 versículos
que son poquitos, pero contienen muchas riquezas, ¿sí? Pero voy a romper un poco la estructura, no vamos a arrancar desde el versículo 1, sino que los invito a que me acompañen a Filipenses 2, del 6 al 8, ¿sí? Inclusive del 5. No sé si alguno se anima a leerlo. Filipenses 2, del capítulo 5 al 8. A ver qué colaborador o colaboradora tengo. ¿Alguno se anima? ¿Sí? Sí, A ver ahí. sí, ahora va. Bueno, te- ¿sí? Bueno, si no lo leo yo, ¿eh? Tengan unos con Ahí va. otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual aún existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta el 11? Hasta ahí, hasta Ah, ahí, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, tremendo, tremendo contenido lo que tiene. mm. Cami, te muteaste. Cami, eso. Ah, ahí va. No, no toqué nada yo, ¿eh? Pero bueno, gracias. Bueno, les decía que este fragmento de Filipenses 2, del 5 inclusive hasta el 11, estuve investigando ahí un poco y muchos teólogos dicen, lo reconocen como un himno cristológico, ¿sí? O como el poema del Mesías. Porque se cree que era un himno que cantaban las iglesias primitivas y que Pablo lo agrega a su carta, lo agrega a este escrito para recordar un poco el ejemplo, para recordar, para traer un poco el modelo de Jesús a nuestras vidas, ¿sí? A los creyentes. Entonces, dice, yo lo tengo en otra versión y lo voy a leer también, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo forma de Dios. Si vamos a 2 Corintios 4 dice, Jesús es la imagen de Dios. Entonces, Dios no estimó el ser igual a Dios como Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se dispuso negar, ¿sí? Dispuso negar sus derechos, se negó a sí mismo, ¿sí? Renunció completamente a toda gloria, renunció completamente a todo poder, renunció completamente a todo señorío, ¿sí? Se abandonó completamente en los brazos del Padre para que se haga la voluntad del Padre y no la de Él, ¿sí? Sigue diciendo, eh, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojarse, ¿sí? En el griego, aparece como keno, ¿sí? K-E-N-O-O, keno, que su término es kenosis. ¿Saben lo que significa? Significa vaciamiento, significa vaciarse. Entonces Jesús se despojó, Jesús se vació a sí mismo voluntariamente. Al hacerse hombre, al hacerse humano, se rebajó, renunció a todos los privilegios divinos que él tenía. ¿Sí? Él dejó a un lado el derecho de su gloria y su poder. Se limitó en su poder y conocimiento. ¿Me acompañan a Lucas 2:52? Alguien que se anime ahí a leer también. Lucas 2:52. A ver si tenemos ahí algún o alguna lectora. Hola, yo lo leo. Dale.
Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Entonces dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No dice que Jesús vino al mundo ya con la sabiduría, ya con la gracia, ya con la estatura. Dice, y Jesús crecía día a día, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Vemos entonces acá que Él limitó su poder y su conocimiento. Amén. Dice, seguimos leyendo, dice, tomó forma de siervo, tomando forma de siervo. La palabra siervo en el griego es doulos, ¿sí? Que se expresa o que significa esclavo, ¿sí? Y acá en este punto, cuando lo venía preparando, la verdad que Dios me quebró varias veces, ¿sí? Espero no llorar, pero Dios me habló muy profundo en este punto. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo siervo, ¿sí? Se hizo esclavo. Y una persona que era sierva, que era esclava, era una persona que perdía sus derechos, ¿sí? Que pertenecía completamente a su amo. Y Pablo en un sentido está diciendo que Jesús se estaba humillando a sí mismo, ¿sí? Un ejemplo claro y un modelo a seguir de Jesús está en Juan 13, 4 al 5, y este lo voy a leer yo, ¿sí? Acompáñenme a Juan 13, versículo 4 al 5. Eh, Juan 13, 4 al 5 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Saben que en ese tiempo la persona que lavaba los pies de la gente que llegaba a las casas era el siervo con más baja posición. Era un acto de humillación extrema, ¿sí? Y Jesús estaba tomando ese lugar de siervo. En ese encuentro era justo en la última cena en las que estaban sus discípulos, en las que estaba la persona que lo iba a negar, y aún así Jesús lavó sus pies. Jesús lavó los pies de Judas, quien lo iba a negar. Jesús lavó los pies de Pedro, quien lo iba a negar 3 veces. Jesús se hizo siervo. Jesús se rebajó, se humilló hasta lo más bajo, ¿sí? Adoptó esa posición de siervo. ¿Qué sigue diciendo? Dice, hecho semejante a los hombres, sino, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Saben que la cruz era un castigo capital que tenían los romanos y condenaban a los peores criminales. ¿Sí? Para llegar a la cruz tenías que haber hecho el peor error, el peor pecado de tu vida para llegar a la cruz. ¿Sí? La cruz es un símbolo humillante, era un símbolo macabro, era un símbolo doloroso, y Jesús pasó y sufrió, se humilló por vos, se humilló por mí, se humilló por todos nosotros. Él pagó cada gota de su sangre en esa cruz. Y estudiando un poco y leyendo un poco, muchos teólogos cuentan, ¿no? Que el apóstol Pablo, se cree que el apóstol Pablo murió también crucificado. El apóstol Pablo, no, perdón, el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza porque él pidió morir de cabeza, porque no se sentía digno de morir como Dios, como Jesús. Él no se sentía digno, ¿sí? Entonces, vemos acá que el Padre exaltó al Hijo a través de su obediencia, ¿sí? Jesús exaltó al Padre a través de su humillación, a través de su servicio, ¿sí? A través de su humildad.
Esa fue la forma de exaltar Jesús al Padre. Bien, ahora vamos a continuar, porque también vemos cómo el segundo punto, cómo el Padre exalta al Hijo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo exalta. Así que ahora sí, les pido que me acompañen a Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre exaltando al Hijo. Pablo comienza diciendo, por lo cual, cuando una persona escribe en una carta, por lo cual, es porque está diciendo, por esta razón, a causa de esto, como consecuencia de lo anterior mencionado. ¿Sí? ¿Y qué era lo anterior mencionado? La obediencia de Jesús. Entonces, por lo cual, como consecuencia de tu obediencia, yo te exalto hasta lo sumo, dice Dios, ¿no? Una autoridad máxima le estaba dando. Cuando buscamos el significado de sumo, es esto, una autoridad máxima, ¿sí? Le da un nombre que está sobre todo nombre, y ese nombre hace referencia a una identidad. Yo los invito a que me acompañen a Colosenses 1:15, no sé si alguno quiere leerlo, así no leo todo solita. Colosenses 1:15, a ver quién se anima. Ah, lo leí. Él es la imagen. Dale, Leo. dale. A ver, ¿lo lee alguno? Sí, Ana Julia. Ana Julia está desmuteada. Dale, Anita. Dale, sí. a ver, Ani, Bueno, léelo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Del 15 al cuánto? Ahí está Solo el perfecto. 15. Gracias. Sí, Muy gracias, bien. Ani. Entonces, es ese nombre, esa identidad que le dio, él es la imagen del Dios invisible, dice. Acá volvemos a retomar que Jesús es Dios, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. También ese nombre marca autoridad. En Mateo 28:18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice poco, no dice parte, dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y qué lindo, ¿no? Y qué loco es que esa autoridad que Dios le da a Jesús también es la autoridad que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de la profundidad, la magnitud que tiene y que no la tomamos, no la usamos, ¿sí? O muchas veces la pisoteamos. Entonces, continuamos. También le devolvió la dignidad, porque recordemos que él se despojó, él se vació, él dejó su lugar de rey, ¿sí? Pero Dios le devuelve la dignidad. En Apocalipsis 5, del 11 al 12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, ¿sí? Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces le da esa dignidad, ¿sí? Y vemos que también Jesús es íntegro, ese nombre es íntegro, es santo, es honesto, es justo, es obediente, es amoroso. Entonces Dios lo exalta dándole un nombre sobre todo nombre, ¿sí? En Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablamos de diestra, hablamos de un lugar que está a la derecha, ¿sí? Y diestra es como un símbolo de decir, esta persona que se sienta a mi derecha es importante. Esta persona que se sienta a mi derecha tiene un poder especial. Entonces Dios le estaba
dando ese lugar a su hijo. ¿Por qué? Por la obediencia. Le dio un lugar de honra, un lugar que también nos está dando a nosotros, ¿sí? Al ser llamados hijos de Dios. Yo me siento hija de Dios y yo siento que Dios me da ese lugar de honra. Y también te invito a que vos puedas tomar ese lugar de honra. Amén. Entonces dice, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El doblar las rodillas, ¿sí? Muchas veces es una reverencia, muchas veces es un símbolo de adoración, donde dice en Salmos 9, del 5 al 6, dice, venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jesús, darle toda la gloria a Él, ¿sí? Lo reconoce con autoridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que le da un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra, ¿sí? Reconozca que Él es Señor, ¿sí? Le da un señorío absoluto. Hace unos lunes atrás, el pastor Johnny nos compartía, ¿no? Veíamos la escatología sobre los tiempos finales, y él nos mencionaba que en el último tiempo, en el final de los tiempos, toda rodilla se va a doblar, ¿sí? Nosotros y aquellos que no han aceptado al Señor, también que han tenido esa oportunidad pero no lo han hecho, también se van a tener que doblar, ¿sí? Ante el Rey de Reyes. Entonces, en Romanos 14:11 vemos también, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, vemos como segundo punto el Padre exaltando al Hijo por su obediencia. El Hijo nos deja un modelo a seguir, ¿sí? Y Dios lo estaba exaltando. Y vemos como tercer punto, ¿sí? Que acá entramos nosotros, acá entra la iglesia de Filipenses y también entramos nosotros, que es la iglesia exaltando al Señor. Y yo los invito a que me acompañen a Filipenses, ahora sí, 2, del 1 al 4. Comienza diciendo Pablo en esta carta, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo acá está diciendo, por tanto, ¿sí? La palabra por tanto nos conecta con lo que veíamos el lunes pasado en Filipenses 1, 27 al 30, que Pablo decía, ¿no? Que vivan de una manera que sea tal que represente el Evangelio, ¿sí? Entonces, ese por tanto nos dice, si viven de acuerdo a una manera que represente al Evangelio, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, estaba invitando a los filipenses, los estaba introduciendo a un llamado a la unidad. ¿Sí? Les estaba pidiendo que vivan de manera que refleje a Cristo, lo mismo que nos pide hoy a nosotros, ¿sí? Como iglesia, senda de vida, Dios nos pide que vivamos de acuerdo al Evangelio, que vivamos una vida en unidad como iglesia. Y cada frase que Él marca acá, ¿sí? Apunta a experiencias espirituales que han tenido en Cristo, ¿sí? Dice, consolación en Cristo, era la esperanza y el aliento que vivieron al convertirse al Señor. El consuelo en amor, era el amor que los animaba y los sostenía, ¿sí? La comunión del Espíritu, era la unidad y la conexión por medio del Espíritu Santo. El afecto entrañable y de misericordia era un llamado a tener compasión y ternura por el otro.
¿Cuánto nos cuesta a veces ponernos en el zapato del otro? ¿Cuánto nos cuesta poder verlo con misericordia? Si Dios me ve a mí con misericordia, si Jesús me ve a mí con misericordia, ¿por qué yo no puedo ver a mi hermano con misericordia? ¿Sí? Él les estaba diciendo en otras palabras, vivan de acuerdo a lo que Cristo les dejó, al ejemplo que Cristo les dejó, ¿sí? Es como si, yo me lo imaginaba de esta forma, ¿no? Es como si un padre le dijera a sus hijos ya grandes, ¿no? Si alguna vez estuve con ustedes, si alguna vez los consolé, si alguna vez los acompañé, si alguna vez los levanté, entonces, por favor, no se peleen, ámense, estén juntos, vivan en unidad. Yo me lo imaginaba de esa forma, ¿no? Como Pablo eh, transmitiéndole esto a la iglesia eh, y dice, completad mi gozo, ¿sí? Que en cierta forma es como decir, háganme feliz, por favor, pórtense bien, no se peleen, ámense, ¿sí? Vivan en unidad, vivan de acuerdo a lo que les vengo diciendo, ¿sí? Al mensaje que Jesús nos deja, ¿sí? Al ejemplo que Jesús nos deja. Por favor, vivan de acuerdo, ¿sí? No se peleen, no se comparen, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, no hagan nada para competir, ¿sí? No peleen, no busquen gloria propia. Dice, no tengan vanagloria, no busquen su gloria propia, ¿sí? Velen por que el otro crezca, velen para que el otro pueda ser restaurado. Justamente estamos en una iglesia que yo amo porque es una iglesia que restauró mi vida, ¿sí? En mi vida dio un giro 360 y, y la realidad es que si yo veo que mi hermano está sufriendo, que mi hermano necesita de ayuda, yo no voy a hacer nada para eh, bajarlo, sino que lo voy a ayudar, lo voy a alentar, voy a acompañarlo, me voy a poner en su zapato. Si tengo que sufrir con él, voy a sufrir con él. Si me tengo que contentar, me voy a contentar. Eso les estaba diciendo Pablo a la iglesia de los filipenses, ¿sí? Y estimen a los demás como más importantes. Entonces, de esta manera, ellos iban a completar el gozo de Pablo. De esta manera, nosotros, viviendo de esta manera, completamos el gozo de Jesús. ¿Sí? Porque yo imagino que Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios, los tres en uno, se deben contentar cuando la iglesia crece. Se debe contentar cuando salimos a las calles a dar esa vianda a esa persona que necesita, cuando abrimos el roperito, cuando incluso estamos compartiendo palabra, cuando oramos, cuando nos juntamos. Hay algo que me encantó que leí en estos días en Instagram. Un grupo de científicos hizo un estudio y dicen que cuando las personas se juntan en un estadio, en un recital o mismo en una iglesia y comienzan a cantar todos juntos, los corazones comienzan a latir al mismo, a la par, ¿sí? Entonces, qué lindo que es cuando la iglesia se junta a adorar, cuando los domingos vamos a la iglesia y comenzamos a cantar todos juntos, lo hermoso que Dios nos creó de que esos corazones comienzan a latir todos juntos, ¿no? Y yo imagino que Él se debe contentar al ver eso. Entonces, Pablo les estaba dejando esta enseñanza, esta exhortación con amor, ¿no? Como dije en principio, y me gustaría cerrar este estudio con algo que escribí. Primeramente, agradecerle a Andy Stepan, que no sé si se encuentra acá, pero cuando yo lo escribí le dije, Andy, me gustaría que me corrijas las puntuaciones, si hay algo que arreglar. Y él con mucho amor y mucha paciencia lo hizo. Con Andy solemos escribir los Eso, devocionales. eso iba a Ah, decir, eso iba a decir. No, no, Diego acá. ah, Iba a decir, les digo a todos, porque no es público todavía, ah, Cami y Andy son los que escriben. No, no, pero no hay ningún secreto. Para que los demás sepan, ustedes saben que a partir de septiembre nuestra idea es largar un devocional todos los días. Los miércoles sale el culto familiar y ellos ya 2 veces por semana están escribiendo Amanecer en la senda. Ahí está Andy.
Bueno, ahora al final los destacamos. Dale nomás y ahora contamos. Dale, Cami, está espectacular. No te quise interrumpir, Bueno, pero dale nomás. perdón. Bueno, entonces le pasé este escrito, es una especie de poema, y le dije, fíjate si hay algo que corregir, y ahí él, muy genio, me ayudó un poco. Así que bueno, les voy a leer y se los leo para que lo puedan reflexionar también. Después se los voy a pasar, seguramente se los paso a Karen, pido permiso, pastor, para que cada uno lo pueda tener. Pero dice así: de servir se trata. Se trata de que un día lavaste los pies de cada uno de tus amados que juntaban el polvo al caminar anunciando tu verdad. Verdad que infunde aliento, que sana todas las heridas. Heridas que por ellos, por nosotros, por todos, tuviste que padecer. Padecer hasta la muerte y de muerte a vida. Vida que renueva, da fuerza, amor, paz, gozo y libertad. Vida en un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Jesús, coronado Rey de Reyes, Señor de Señores, quien humildemente se entregó por amor, no por deber. Un amor que no exige, sino que entrega, que no se impone, sino que sirve, que no busca un trono, sino almas. Porque su grandeza no se vio en su gloria, sino en una cruz. Su victoria no vino con poder, sino con humildad. Porque el más alto fue el primero en inclinarse, y así nos enseñó que el verdadero reino se construye desde abajo, porque como desde el principio dije, de servir se trata. Así que yo les dejo este escrito y que lo puedan pensar, ¿no? Como, como una oración quizás, de poder entregarle al Padre este, todas aquellas cosas que muchas veces hacen que uno sea soberbio, que uno sea orgulloso. Jesús nos estaba dando el mejor ejemplo de servir, el mejor ejemplo de humildad, de humillación, que Pablo con mucho amor lo escribe acá en su carta a los filipenses. Así que les comparto esto y con esto cierro el estudio de esta noche.